Ya pasada la emoción de la celebración aquí de la victoria de las Águilas en la Serie del Caribe, cosa que satisface muchísimo a nuestra compañera Diana Lora. Todos ¿Tú los qué eres? aguiluchos. ¿Qué Yo nombre soy dices? escogidista. Ah, escogidista. Ahora estamos las tres. Estamos bien Igual, distribuidas. sí, Bien por distribuidas. fin, ya, sí, exacto. Está balanceado esto. Vamos a conversar con alguien con quien en plena pandemia, en plena primera ola en República Dominicana, cuando nos confinaron en el mes de abril, estábamos en pleno confinamiento, supimos de él. Precisamente su hermano, Magín Díaz, que en ese momento era el director de la DGI, nos habló del doctor Francisco Díaz, que a la sazón era director médico del Instituto de Patología Forense de Washington, D.C. Nos hizo sentir muy orgullosos saber que un dominicano que que se graduó aquí en INTEC, y vamos a recordar porque son 9 meses ya, se graduó aquí en la Universidad de INTEC, estudió, hizo especialidades en patología anatómica y en patología forense en los Estados Unidos y lleva muchos años viviendo en ese país, había alcanzado esa posición. Pues señores, nos alegramos muchísimo cuando la semana pasada nos enteramos que había sido ascendido a director de los servicios de la Oficina de Servicios de Patología Forense en Washington, D.C. Con nosotros tenemos al doctor Francisco Díaz. Muy buenas noches y enhorabuena, doctor. Muchísimas gracias y gracias por invitarme de nuevo. Un ascenso que usted esperaba, no esperaba, la presentación que se hizo, hablaron sumamente bien de usted. Yo recuerdo que en aquel entonces nosotros estábamos felices de saber que era director médico, pero ya ser el chief, nos gustaría saber cuáles son sus funciones, sus competencias que abarcan dentro de la oficina de patología, del Departamento de Patología Forense de Washington, D.C. Bueno, la oficina del médico forense se encarga de clasificar cuando las personas fallecen, determinar por qué fallecen y clasificar la manera de muerte. Eso es una, y eso era mi trabajo como director médico. Exacto. Y ahora como jefe de los servicios forenses y de patología, también incluyen los servicios de toxicología post-mortem. Eso incluye no solamente en los fallecidos, pero incluye en los vivos, por lo menos en esta jurisdicción de la ciudad de Washington. Eso incluye a las personas que las detiene la policía por sospecha de que están embriagados. Nosotros somos los que hacemos esas pruebas de alcoholemia. Y también las personas que han sido sometidas a violencia sexual. Nuestro laboratorio de toxicología forense es que se encarga de hacer esos estudios. Y también los otros laboratorios de servicios forenses, es decir, que ahora me encargo de más departamentos, lo que quiere decir más reuniones, pero ya cuando uno llega a cierta edad es mejor reuniones que estar haciendo casos. Doctor, cuando lo entrevistamos en abril, el mundo todavía estaba aprendiendo mucho sobre el virus, los médicos, incluyendo los forenses. De allá para acá, ¿qué más han aprendido ustedes sobre lo que encuentran, el efecto del virus en el cuerpo y lo que se puede apreciar ya en una autopsia? Pues hemos aprendido bastante. Sabemos que el virus ataca principalmente el sistema pulmonar, los pulmones, pero también con la misma incidencia y con la misma intensidad ataca el sistema cardiovascular, es decir, el corazón. Hemos encontrado en las autopsias daño al corazón y daño en los vasos que irrigan el corazón, como las arterias coronarias. Es decir, que el virus ataca igualmente en las autopsias que hemos realizado, tanto el sistema respiratorio como el sistema cardiovascular. Me recuerdo que en esa entrevista usted me preguntó, y ese es un ejemplo que tienen ahí, donde están esas flechas. Ese es un ejemplo de células cardíacas. Así es que se ve el corazón en el microscopio. Y fíjense que luce de una manera homogénea, es más o menos rosado, rojo. Y lo que ven ahí, si se acercan y ponen el ojo bastante cerca,
ven que hay una rotura de ese tejido. Imagínese usted que el corazón se encarga de emitir transmisiones eléctricas y eso que está dañado, entonces eso interrumpe, por llamarlo de alguna manera, el servicio eléctrico del corazón, y eso es una de las razones por las cuales los pacientes entran en fallo cardíaco, pueden tener infarto al miocardio, entre otros hallazgos. Pero me preguntaba usted, si me permite, acerca de la transmisión en los fallecidos. Y me recuerdo que en esa época le contesté que bueno, personalmente como patólogo forense no tenía temor si uno utilizaba los equipos de protección. Y usted decía, bueno, eso aplica para los profesionales de la salud o los que trabajan en funeraria, que usan todos esos protocolos, pero no, digamos, para los que manejan fallecidos ya en situaciones en su hogar. Hemos tenido un programa de hacer pruebas post-mortem, es decir, pruebas cuando la persona está fallecida, dependiendo de si la radiografía que hacemos aquí o si la historia nos lleva a tratar de hacer una prueba. Eso será una investigación muy interesante cuando se publique. Y hemos hasta ahora seleccionado 288 fallecidos, de los cuales 46 han resultado positivos por prueba PCR. El que más días había durado muerto, 5 días, es decir, un intervalo de 5 días entre el fallecimiento y que la prueba PCR en el fallecido fue positiva. Es decir, que el virus sí se puede detectar después de la muerte. Es interesante que en esos meses de abril, mayo, junio, de esos 46, 40 fueron positivos. Pero la semana pasada tuvimos 2 fallecidos que dieron positivo a esas pruebas. O sea que todavía sigue siendo necesario mantener esos protocolos para los enterramientos de personas que fallecen por COVID, de pocas personas en los funerales y además medidas de seguridad. Sin duda ninguna. Doctor, ¿cuándo sabemos que el protocolo para hacer autopsias a personas sospechosas de coronavirus o confirmadas de coronavirus es muy estricto, pero cuándo se decide hacer una autopsia a un fallecido que tenga esas condiciones? Y me preocupa lo del subregistro. Por ejemplo, no sé si es una pregunta tonta, pero si una persona fallece por un fallo cardíaco, por un paro respiratorio, por un fallo multiorgánico, ¿cómo se clasifica esa muerte? ¿Se le pone COVID o se le pone paro respiratorio? ¿Qué se le pone para saber si se están registrando la cantidad real de muertos por COVID? Esa es una pregunta excelente. En esta jurisdicción, si se recuerdan, hablamos de que nuestra oficina se hizo cargo de todas las certificaciones por COVID. Aunque la Oficina de Patología Forense, eso no es nuestro trabajo, sino son los homicidios, suicidios, etcétera. Pero eso ha hecho que tengamos un sistema homogéneo y sistemático. ¿Y qué conlleva eso? Para contestar su pregunta, eso conlleva un estudio exhaustivo de los récords médicos. ¿Cuál fue la cadena médica que se sucedió desde que el paciente entró al hospital hasta que salió del hospital? Tiene usted toda la razón. Al principio muchas personas fallecían con esa clásica cascada de que tenían un fallo respiratorio, tormenta de citoquina, una neumonía. Exactamente. Ahora estamos viendo que hay otros cambios y hay pacientes que están falleciendo positivos con COVID, pero en realidad la muerte no es por COVID. Lo tienen. Y lo que nosotros hacemos en esta jurisdicción es que tratamos de notificar al Departamento de Salud los casos positivos, pero hay muchos casos que en realidad pacientes con cáncer terminal de pulmón que los llevan al hospital porque tienen problemas respiratorios y en el hospital se contaminan por un día o 2. Esos no son casos de COVID. Pero nosotros tenemos un equipo que se encarga de eso. No todas las jurisdicciones tienen ese lujo de clasificar toda ese tipo de fallecimientos. Es decir, tiene usted toda la razón, hay muchos subregistros en Estados Unidos y en el mundo, y hay casos que se están clasificando de manera errónea. Errónea. Claro. Hay varias inquietudes
Hay variantes ahora de la COVID-19 en Sudáfrica, en Sudamérica, en Reino Unido. Se habla de que estas variantes son, además de más contagiosas, también pueden hacer más daño. No sé si ustedes también han estudiado algún organismo que ha sido víctima de una de estas nuevas variantes. No se puede decir cepas, sino variantes, es lo que nos han dicho los médicos. Otra cosa, si afecta el corazón, ¿pudieras morir la persona por fallo cardíaco antes de problemas pulmonares? Es decir, si el COVID podría saltar la parte del pulmón e ir directamente a afectar el corazón, porque hay muchas personas también que han fallecido del corazón y uno se dice, caramba, incluso aumentó la cantidad. Qué raro que justo en la pandemia aumente también el número de infartos, puede ser por otras razones, pero queríamos saber, ahora que usted menciona cómo afecta el corazón, si eso podría ser. Las dos preguntas. Eso, sin ninguna duda. Hay pacientes que hemos visto que son positivos al virus y los cambios pulmonares en el microscopio son mínimos, apenas si se pueden visualizar, pero los cambios en el corazón, en los riñones y todo eso compone el sistema cardiovascular son más que obvios. Es decir, para contestar tu pregunta, María Cela, sí, hay veces, déjame usar un término no científico, el virus se salta a los pulmones y va directo al sistema cardiovascular, sin duda ninguna. Y la pregunta que le hacía María Cela de si los fallecidos por las nuevas variantes del COVID presentan tal vez un cuadro distinto a los fallecidos de la cepa original o de la variante original. No hemos encontrado aquí en Washington casos que tengan una cepa diferente. Esos estudios que hacemos de pruebas en los fallecidos, pues tratamos de determinar qué tipo de cepa es, pero no hemos tenido aquí. Ha habido, yo creo que 1 o 2 casos positivos de cepas que son diferentes, pero no hemos tenido fallecidos que hemos realizado autopsias. Definitivamente las autopsias fueron un antes y un después en el tratamiento a los pacientes afectados por el coronavirus. En el momento que hicimos la entrevista, quizás era cuando estaban empezando a salir las informaciones sobre las primeras autopsias, y hablar con usted y de las autopsias que ustedes estaban realizando y los hallazgos que sorprendieron a muchos, porque se hablaba de las neumonías bacterianas. Ustedes encontraron neumonías bacterianas, estaba revisando esa entrevista, pero producto de lo que ocurría con los alveolos, o sea, el daño alveolar producto de la tormenta de citoquina. Han pasado muchos meses. Esa primera ola fue devastadora en el mundo entero, en Estados Unidos y en Europa, y también en América Latina. Esta segunda ola no ha provocado tantos fallecimientos, ni en Washington. Ahí estamos. Vamos a ver, por favor, el doctor nos mandó unas gráficas de las personas que habían fallecido en esta primera ola. Ustedes recuerdan que tenía temor de que incluso fueran muchos más, porque había más contagiados en Washington que en Nueva York. Y fíjese, los fallecidos por semana, 70 y pico, 60 y pico, 40 y pico, y ahora en esta segunda ola, un aumento, pero no al nivel. Menos. Sí. Los tratamientos que se están utilizando están siendo efectivos, pero nos gustaría saber, con la vacuna, con las vacunas en Washington, ¿cómo está la cosa? ¿Y cuál ha sido la asesoría que a usted, si le han pedido alguna, ha podido brindar a nuestro país? No he tenido la oportunidad de hablar con las autoridades dominicanas. Yo creo que revisando los números, yo creo que la República Dominicana, independientemente de que haya un subregistro, ha tenido menos fallecimientos proporcionalmente y del número de fallecimientos. Y eso es un tema que hay que investigarlo. Yo creo que ha habido mucho menos fallecimientos. En la ciudad de Washington, que es una ciudad pequeña, como usted señala, ha habido una cantidad que sobrepasa 1.250. O sea, entre los que residen en la ciudad y los que no residían en la ciudad. Y para una ciudad de 698,000 habitantes, eso es significativo. Claro, un
89% son personas mayores, personas que tienen diabetes, hipertensión, enfermedad crónica, renal, muchísimas otras patologías que son concomitantes. Sí. Y eso es un tema que debe ser de estudio, porque hay países como la República Dominicana que yo creo que no tienen ese número de fallecimientos. Sin embargo, países que son similares en cuanto a temperatura, humedad, como Brasil sí ha tenido. México también ha tenido más fallecidos. Deberían estudiar. Eso es algo, Doctor. hay que estudiarlo, claro. Claro. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí en República Dominicana que quizás no se ha hecho en esos lugares? Porque en verdad hemos salido muy bien para lo que esperábamos. Aquí se pronosticaron hasta 7,000 muertos en un momento determinado. Y la verdad es que llevamos 2,000 y pico, casi 3,000. Casi 3,000 desde que inició la pandemia. Francisco, estamos felices de ese ascenso. En aquel momento ya decíamos que este par de hermanos que tienen una broma entre ellos, como es, uno le quita los chelitos y otro los descuartiza para poderlo estudiar. Los hermanos Díaz, sí, claro. Este par de hermanos se haya dado tan destacados, pero en tu caso, Francisco, y ya tengo la confianza porque somos amigos, nos sentimos sumamente orgullosos de que ocupes una posición en la capital federal, es el gobierno federal de los Estados, la capital del gobierno federal de los Estados Unidos, una posición tan importante y que ese ascenso nos debe llenar de orgullo a todos los dominicanos. Y por eso yo quiero pedir un aplauso para el doctor Francisco Díaz. Bueno, eres parte de nuestra familia, gracias de verdad, orgullosos como siempre. Gracias a ustedes. Y agradecidos de tenerte en nuestro programa. Gracias, Gracias. Francisco.